la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en ese momento con el abogado Néstor Rosanía, experto en seguridad, para hablar sobre los atentados criminales y la violencia que amenaza a Ecuador. Y hoy día, más que amenaza, está ya instalada en nuestro país. Abogado Rosanía, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Para ti, para la mesa de trabajo y para todos los hermanos en el Ecuador. Una pregunta que salta este momento y tras las recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre Ecuador. Él decía que en Ecuador se vive una mayor violencia que en Colombia. ¿Ustedes lo perciben así? Como tal, una mayor violencia, no. Ecuador no ha llegado a los puntos que hay en Colombia, que Colombia tiene un conflicto que se descentralizó. En Colombia se habla de que hay un conflicto de alta fragmentación. Pero lo que sí es cierto es que el fenómeno del narcotráfico ya permeó al Ecuador en una escala superior a la que había estado históricamente. Aquí cabe hacer un contexto. Cuando hablamos de narcotráfico, realmente hablamos de un fenómeno que se llama las drogas ilícitas, que es una cadena que tiene 6 eslabones. El primero es el cultivo, el segundo el procesamiento, el tercero el narcotráfico, que es el transporte del narcótico, el cuarto es la comercialización en calle, el quinto el consumo y el sexto el lavado de activos. Colombia, en la época de Pablo Escobar, Colombia tuvo los 6. Cuando cae Pablo Escobar, Colombia hoy solo tiene el cultivo, el procesamiento y hasta ahí, porque los que compran en Colombia son los mexicanos que la compran en puerto. Y digamos el lavado de activos, donde se queda la mayor cantidad de dinero, lo que hacen en Estados Unidos, en la Unión Europea. Ecuador no tenía juego acá, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Ecuador ahora se volvió, digamos, un actor de este escenario? Es porque a la salida de las FARC, el conflicto armado colombiano se transformó y los grupos armados ya no buscaron llegar a la capital del país, que queda en la mitad, sino se recostaron en las dos fronteras, en Venezuela y en Ecuador. El con Ecuador tiene una característica: la salida por el Pacífico sale el 70% de la cocaína que sale de Colombia, y Colombia es el primer productor mundial a nivel de cocaína. Y un dato relevante: hace poquito se les cayó un semisumergible de los que salen por la vía del Ecuador. Pudieron cuantificar, uno solo perdieron $90 millones. Eso va en un solo semisumergible, y pensemos que a diario están saliendo semisumergibles que van por la ruta del Ecuador. Entonces, que el conflicto colombiano se recostara hacia el sur, hacia la salida hacia el Pacífico, hizo que eso llegara, digamos, un golpe directo hacia el Ecuador, donde las bandas del crimen organizado se instalaron y ahí están manejando el negocio del narcotráfico. Ahora, sí preocupa porque tienen mucha relación el negocio del narcotráfico, lamentablemente, en este momento que mencionaba los 6 elementos que son parte de toda esta estructura. Creo que en cada uno de estos tenemos nosotros ya ejemplos en nuestro país. Uno de ellos, por ejemplo, la presencia de las organizaciones delictivas, de estas bandas criminales, ya con nombres, incluso con disputa, con territorios asignados entre ellos, y eso es lo que ahora mismo estamos viviendo, esta disputa por territorios, y vemos lo que ocurrió en esta masacre reciente en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde se ha identificado a una de las bandas, por ejemplo, los Tiguerones. Hoy vemos un ataque a pescadores también en el sector de Pozorja, ataques a guías penitenciarios, reos que amanecen colgados. ¿Cómo interpretar todo esto? Todo esto es entonces ya parte de la estructura. Sí, Ecuador está, digamos, porque no se ve un volumen en términos de cultivos ni de procesamiento químico, eso sigue concentrado en Colombia. Ecuador entró fue el fenómeno del narcotráfico, propiamente dicho, que va a ser toda la disputa por las rutas y el control de la salida de la droga. Los grandes compradores por el lado del Pacífico es el cartel de Sinaloa, es el gran comprador que tenemos en esta zona del Pacífico, y las bandas ecuatorianas y colombianas son los pequeños distribuidores que están en una serie de luchas internas por controlar las rutas y la salida del narcotráfico para poder vender esa droga en puerto. Entonces, como les decía, cuando el conflicto y la dinámica del conflicto colombiano y la época de Pablo Escobar, por ejemplo, la droga salía desde el centro del país de una vez hacia arriba, hacia Centroamérica, pero ahora está saliendo hacia Ecuador, y de Ecuador está saliendo al Pacífico, y del Pacífico sale una ruta, a eso se le conoce como el Arco del Caribe, que es desde Ecuador hasta México, y México, Estados Unidos. Entonces, hoy en la gran ruta, el 70% de la cocaína que sale está pasando también por esa ruta del Arco del Pacífico, que afecta al Ecuador. Por eso es que Ecuador
se estalló este tema de los grupos armados dentro de Ecuador, que históricamente no había tenido un fenómeno tan complejo como este. ¿Por qué Ecuador se vuelve un terreno fértil para estas actividades? ¿Falta de control, falta de acciones por parte del gobierno, del Estado? Se ha generado también un efecto globo. A mayor presión militar en Colombia, Ecuador se convirtió en una salida para todos los grupos armados, un campo de retaguardia estratégica, por ahí pueden sacar mayor cantidad de droga, no había tanto control, no había tanta capacidad en términos de interdicción marítima por parte de la Armada ecuatoriana, porque no tenía ese complejo, versus la Armada colombiana que lleva 50 años peleando contra esto. Entonces se dio como una zona, un espacio vacío donde el Estado del Ecuador no cubría eso, y eso fue un espacio que fue ocupado por los narcotraficantes. Pero esto es una falta quizá de expertise por parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública en general, tomando en cuenta que no es, si bien no es algo nuevo, pero tampoco lo teníamos antes. Sí, y además Ecuador ahora arranca a crear una estrategia, una política en materia de seguridad enfocada hacia el fenómeno del narcotráfico, ahora sí puntualmente, y tiene que empezar a tomar lecciones aprendidas, y ahí ya podemos hablar de lo que dijo el presidente Petro, es tomar lecciones aprendidas de México, lecciones aprendidas de Colombia, cuál va a ser la nueva estrategia, el nuevo enfoque, porque tristemente ahora Ecuador ya se tiene que subir a este bus en la lucha contra el narcotráfico. Antes lo veía Ecuador, digamos, desde la tribuna, pero hoy tristemente ya le toca tomar cartas sobre el asunto y empezar a asumir que tiene que crear una estrategia de seguridad dirigida y enfocada hacia este tema. Pero una estrategia de seguridad, ¿y cómo la pueden dirigir en este sentido? Porque desde el gobierno se han dado algunas aparentemente acciones que pretendían controlar esto. Se creó inclusive una comisión especial para la pacificación, se dijo en su momento, cuando hubo masacres en las cárceles. Recordemos que hasta el momento ya se cuentan al menos 11 masacres en las cárceles desde hace 2 años a esta parte, y se tomaron algunas acciones, pero parece que ninguna efectiva. Sí. Lo que les voy a decir es lo más doloroso, es que no existe una receta fundamental, o sea, una receta clara, una política, una estrategia que nos lleve a un éxito. Les doy este ejemplo. Cuando Colombia le pidió ayuda a los Estados Unidos y se creó el famoso Plan Colombia, que ha sido la mayor inversión de recursos para fortalecer al ejército, generar una serie de capacidades militares que Colombia no tenía, se iba a golpear el tema del narcotráfico. Les hablo de 1998, Colombia tenía más o menos 170.000 hectáreas de hoja de coca. Al 2023, después de todo lo que se ha sufrido, pérdidas humanas, en términos también de inversión, recursos, etcétera, hoy Colombia tiene más de 200.000 hectáreas de hoja de coca. Quiere decir que hoy Colombia tiene más coca que cuando comenzó el Plan Colombia. O sea, ese esfuerzo casi que se ve perdido. Entonces Colombia ha hecho todo, tiene la cooperación americana, tiene la cooperación hasta, digamos, Colombia terminó siendo un país observador de la OTAN, tiene armamento de última tecnología, tiene unas capacidades en términos de inteligencia, y ustedes después de semejante esfuerzo van a ver, y Colombia hoy sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. Entonces tampoco aquí se ha podido saber qué frente a este fenómeno. Ahora Gustavo Petro llega y dice, vamos a intentar una estrategia nueva, a ver si esto llega a funcionar, que es lo que se llama la paz total. Para una de las conclusiones de algunos analistas y principalmente expertos en seguridad que han opinado sobre la crisis en nuestro país, en Ecuador concretamente, han coincidido en que mucho de este crecimiento de la violencia tiene que ver con la falta de depuración de las instituciones dedicadas a la seguridad. Me refiero a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, donde también se han detectado algunos elementos que están involucrados directamente en estas actividades, por ejemplo, el narcotráfico, actividades ilícitas en general. ¿Hace falta una depuración? Sí, es importante, pero mira que, digamos, a partir de la experiencia en Colombia, hemos visto que finalmente ese no es como el punto o causa raíz del problema. Obviamente es un tema económico, les pongo estas cifras. 1 kilo de cocaína colombiana puesta hoy en un laboratorio está fluctuando más o menos entre $2.000 a $2.500. Eso vale 1 kilo de cocaína acá en Colombia. Ese mismo kilo de cocaína puesto en las calles de Miami está fluctuando de $30 a $35.000. En Nueva York puede llegar hasta $45.000. En Europa puede llegar a $50.000. El precio más alto. 1 kilo de cocaína colombiana puesto en las calles de Tokio puede estar por encima de los $100.000.
A esos precios es lo que genera en Colombia lo que se llama una espiral de la violencia. Aquí hemos pasado desde las guerrillas, los paramilitares, toda cantidad, Pablo Escobar, grupos y grupos y personas se van dando de baja cabecillas, pero el negocio y la estructura del narcotráfico sigue intacta. Y es porque finalmente da mucha plata. Entonces casi que la conclusión ha sido, mientras Estados Unidos y Europa sigan consumiendo ese ritmo y sigan pagando ese ritmo, la violencia en Colombia y en México no va a parar. Ahora, tristemente, Ecuador también ahora terminó involucrado en esto. Y mientras el negocio de la cocaína siga dando esos volúmenes de plata, pues tristemente esto no se le ve una alternativa. ¿Ecuador ha entrado entonces en una guerra de largo aliento? Sí, sin lugar a dudas, porque ya Ecuador se convirtió en un escenario por el narcotráfico, una zona de retaguardia estratégica. Ya comienzan los grupos a disputarse plazas, territorios, y una dinámica y una lógica que en Ecuador no existía hace 10 o 15 años. Estamos viendo una cosa completamente nueva, que finalmente las autoridades tienen que empezar a adaptarse. Ahora, la vez pasada estuve en un programa, creo que fue con ustedes, estaba uno de los directores de la policía y tenía todavía un enfoque muy militarista en términos de que únicamente con la capacidad militar o policial se va a derrotar el narcotráfico. Eso más o menos en Colombia se habló sobre los 90s y se llegó a la conclusión que finalmente esa no, por más que Estados Unidos nos dio plata, por más que se ha invertido, esa no ha sido la solución. En el 2023 seguimos en el mismo punto. Y Juan Manuel Santos utilizó esta frase frente a, digamos, a la comunidad internacional en Europa. Decía, el narcotráfico y Colombia están en una bicicleta estática, pedaleamos y seguimos en el mismo punto. Para decir que se han hecho todos los esfuerzos y cuando se van a ver los resultados no hay ningún avance. Y bueno, como se dice, no hay mal que dure 100 años. Esperemos que aquí esto no nos lleve al caos total. Lamentablemente hemos entrado en una guerra que tenemos que librarla y esperemos que no tome mucho tiempo. Abogado Rosanía, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A ti muchas gracias y a todos los oyentes en el Ecuador. Gracias. Ha sido el abogado Néstor Rosanía, experto en seguridad, hablando sobre los atentados criminales y la violencia que está ya instalada en nuestro país. El fenómeno del narcotráfico ya ha permeado a Ecuador, tal cual como en los peores años de Colombia, ha dicho el abogado Rosanía respecto de lo que ocurre en nuestro país. Que la lucha será larga, pues sin duda. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.